de que estar en un proceso judicial no es bonito, es horrible. Entonces tienes que estar carcomiéndote de las iras todo el día, porque justo tienes que entregar un papel y la secretaria se fue a almorzar. O justo tienes que hacer una diligencia muy importante y el juez está enfermo y no va a poder asistir. O sabes que la secretaria se levantó de mala gana y no te va a atender. O el amanuense tiene problemas con la novia, así que más importante para él es estar conversando con la novia que atenderte. Entonces, ese dolor de hígado se va a seguir generando y se olvida del concepto de completamente gratuito. En principio, también debemos tener en cuenta que esta forma de solucionar conflictos, como es el juez, en principio es pública. Es decir, cualquier persona de nosotros puede ir a cualquier audiencia y puede entrar sin ningún inconveniente. Es completamente transparente. Cualquiera puede ver un expediente. Si el día de mañana alguien quiere saber algo sobre alguna persona, se va al complejo judicial y pide el expediente de tal persona y puede revisar los juicios en los que está. Sin problema. Es totalmente factible. Entonces, ahora tenemos un problema que esta publicidad excesiva muchas veces no es eficiente, no es conveniente, porque claro, ¿qué tal si es que yo quiero buscar un trabajo y mi empleador busca mi información en el Consejo de la Judicatura y se da cuenta que yo tengo hijos y como tal puedo tener pensiones alimenticias y como tal puedo tener procesos en los cuales me ingresen a la cárcel por el no pago? Y si es que a mí me ingresan a la cárcel por no pagar, para un empleador eso no puede ser eficiente, porque significa que tengo que pagarte un sueldo para que tú estés en la cárcel. Entonces, tanta publicidad también puede ser perjudicial. Eh, en principio, estos procedimientos son rápidos, o sea, existe celeridad. Y por eso existen procedimientos que en teoría son rápidos, como por ejemplo el monitorio, que en teoría se demora 6 meses, el sumario 1 año y el ejecutivo también 1 año. Pero lo que no está planteado en las normas es el hecho de que los jueces tienen demasiado trabajo. Pónganse a pensar, un juez debe tener unas 1000 causas semanales. Entonces, por este exceso de trabajo, los jueces no van a poder trabajar de una manera eficiente y por lo tanto esto de la celeridad, es decir, de la rapidez, se cae. Y aquí les tengo un ejemplo muy interesante de esta supuesta celeridad y velocidad. Este es un procedimiento ejecutivo que en teoría es rápido y es una demanda colocada en agosto del 2018. Ojo que agosto del 2018, y como ustedes podrán ver es un caso real, el 29 de julio del 2019 apenas le van a citar a la primera audiencia. Es decir, 1 año después, para que vean que realmente el procedimiento judicial no es rápido. Y eso si es que realmente te tocó un juez diligente, porque si te toca un vago, olvídate, no vas a poderlo hacer jamás. Entonces tenemos estos problemas con esta tercera etapa de la historia que les hablaba de la justicia con el juez, del hecho de que es cara, es lenta. Este tercero imparcial tiene mucho trabajo, entonces tu caso va a ser el 1 millón y no le va a interesar realmente tu caso. Y el hecho de que es público y que no es conveniente que todo se sepa. Y entonces hasta este problema, ¿no es cierto? Esta tercera etapa de la historia de la solución de conflictos con el juez, el Estado ve el problema y tiende a solucionarlo. Entonces, ¿cómo solucionó el Estado ecuatoriano, al igual que muchos otros estados y prácticamente el 90% del mundo? Es admitir los métodos alternativos de solución de controversias. Entonces, nuestra Constitución, en el artículo 190, reconoce los métodos alternativos de solución de controversias y estos se aplican con sujeción a una ley. Y esta ley es la Ley de Arbitraje y Mediación. Y también nos va a decir que solo se pueden hacer estos métodos alternativos en materias en las cuales se pueda transigir, es decir, negociar. Entonces, los métodos alternativos solo van a servir para negociar, es decir, cuando tengamos que hablar de dinero. Por ejemplo, si vamos a hablar de algunos problemas por lesiones, por violencia intrafamiliar, no vamos a poder, ¿no es cierto? Si vamos a determinar el divorcio, no vamos a poder porque el divorcio, el estado civil de las personas no se traduce en dinero. Vamos a poder señalar cómo van a distribuirse los bienes y cosas por el estilo, pero no aquellas cuestiones que no se puedan negociar. Entonces hemos visto cómo
la solución de controversias va evolucionando conforme pasa el tiempo y ahora nos encontramos en una etapa en la cual se han reconocido estos métodos alternativos de manera que ya el juez quede para temas netamente no negociables y así se pueda hacer un poco más eficiente. Listo. Entonces, estos métodos alternativos principalmente son dos: el arbitraje y la mediación. Entonces, empezamos a hablar de lo que vendría a ser el arbitraje. Perdón. Listo, entonces tenemos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como ya lo vimos. En muchos países se los conocen como MASC o ADRs, sin ningún problema, en donde las partes van a someter los conflictos que ellos tengan susceptibles de transacción, es decir, negociables, pueden ser existentes o futuros, es decir, pueden irse a este procedimiento. Este procedimiento de arbitraje, como ya vamos a ver más adelante, prácticamente es un juicio privado. Es un juicio que lo hacemos nosotros a la medida. Es un juicio donde nosotros determinamos las reglas de juego. Es un juicio donde nosotros ponemos los tiempos. Y es un juicio donde inclusive nosotros elegimos al juez. Este juez se llama árbitro. Ya vamos a ver, por ejemplo, que en los centros de arbitraje, cuando nosotros vamos a someter conflictos al arbitraje, nos presentan un libro que se conoce como el libro blanco. Y ahí están los currículums de todos los árbitros, para que nosotros escojamos al que queramos, sin ningún problema. Es decir, como les decía, es un procedimiento netamente privado. Se está viendo la voluntad de las partes para solucionar su conflicto. Este arbitraje puede ser administrado, es decir, dado por los centros de arbitraje o por árbitros independientes. Es decir, no necesariamente el árbitro debe estar dentro de estos libros. Podemos nosotros escoger un árbitro aparte, sin ningún problema. El arbitraje, al ser este procedimiento que nosotros elegimos las reglas de juego, que es, como les decía, un juicio privado, nosotros podemos elegir dos opciones. Si el arbitraje se hace en equidad o se hace en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si se hace en equidad, los árbitros, o sea, estos jueces privados, van a decidir en lo que ellos consideren justo, en lo que diga su leal saber y entender. Es decir, lo que ellos realmente critiquen como lo que es correcto. Mientras si es que hacemos por derecho, es diferente, porque aquí ya vamos a fallar en lo que dice la ley. Entonces, si en equidad vemos lo que posiblemente sea correcto o lo que sea bueno o lo que sea justo para la visión del árbitro, aquí ya vamos a fallar ya lo que dice la ley, lo que dice el derecho, lo que dice la jurisprudencia. Y obviamente, si es que no nos hemos puesto de acuerdo, pues la ley entiende que se lo haga en equidad, es decir, por lo que los árbitros consideren justo. Tenemos con respecto al arbitraje que puede someterse al arbitraje cualquier persona, sin problema. Las personas naturales somos tú, yo, Pedro, Juan, y las personas jurídicas generalmente son las sociedades, las compañías, las empresas. Entonces puede someterse a este arbitraje cualquier persona, sean las empresas o personas naturales, que tengan la capacidad de negociar. Y también incluso el Estado, miren cómo ha ido evolucionando este espectro, que ya no deja simplemente que las personas particulares sean las que se meten en estos procedimientos de arbitraje, sino también el Estado puede hacerlo, pero necesitan algunos requisitos extras, como que algunos funcionarios, como la Procuraduría General del Estado, tengan un dictamen obligatorio. Entonces ya tenemos que las personas se pueden someter a este procedimiento llamado arbitraje, que es un juicio privado en el cual nosotros vamos a elegir todas las reglas de juego. Pero para podernos someter a esto, las partes en el conflicto debemos escribir un convenio arbitral. El convenio arbitral generalmente es unas 3, 4 líneas que se encuentran dentro de cualquier tipo de contrato. Entonces, si ustedes van a firmar un contrato de arrendamiento, si ustedes van a firmar un contrato de lo que sea, generalmente estarán unas 3 o 4 líneas que llamen convenio arbitral y ahí estará estipulado cómo quieren ustedes que sea el proceso. Si quieren dar tiempo para las pruebas, si quieren permitir que actúe hasta la policía, o sea, eso ya dependerá de cómo las partes decidan que sea el juicio. Bueno, este juicio privado. Entonces, en este acuerdo, que tiene que ser obligatoriamente por escrito, las partes van a decidir someterse a arbitraje sin ningún inconveniente. Debemos tener en cuenta que si se refiere a algún procedimiento en el cual no existe un contrato aparte, debemos ser muy específicos, determinando
¿A qué va este convenio arbitral? Si es que no tenemos, por ejemplo, un contrato de arriendo, es muy normal en nuestro país que tengamos ciertos tintes ciertos tintes simples, de cuestiones muy simples, sin formalidad, cuestiones por el estilo. Entonces, en ese punto, lo que cabría hacer es determinar en el convenio que el arbitraje se va a someter para asuntos del inquilinato tal, sin inconveniente. Entonces, adicionalmente a ello debemos tener en cuenta que si es que este convenio se encuentra dentro de otro contrato madre, no hay ningún inconveniente, y si se declara la nulidad del contrato, pues este convenio como tal siempre va a ser válido a pesar de que el contrato sea nulo. Adicionalmente, nuestra ley nos dice que se entiende que existe este convenio arbitral cuando resulta del intercambio de cartas. Bueno, ahora ya no se habla de cartas, ¿no? Recordemos que esta ley es un poco antigua. Entonces, se debería entender que también podemos pactar un convenio arbitral de las comunicaciones que nos pasemos entre las partes. Hoy es muy común, hablemos por WhatsApp. Entonces, si es que en un WhatsApp decimos, oye, y si es que pasa algo, nos metemos de arbitraje, y el otro dice, sí, 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 ¿por qué no? Listo, ahí ya tienes tu convenio arbitral. Entonces, también podemos darle ese tipo de rapidez utilizando cualquier tipo de mensajería que tengamos entre las partes, ya sea WhatsApp, sea Gmail, cualquiera de estas cuestiones. Listo, ¿qué pasa con este convenio arbitral y los jueces? Recordemos que este procedimiento evolutivo es para permitir que la gente se vaya a arbitraje y no se vaya donde los jueces. Bueno, pues entonces si es que existe un convenio arbitral, pues las partes se obligan a acatar ese convenio arbitral y se impide que algún juez conozca de este problema. Entonces, si es que un juez va a recibir un problema de estos y se da cuenta que existe un convenio arbitral, pues en ese caso, pues el juez tiene que inhibirse, es decir, no, esto váyanse en arbitraje porque ustedes ya lo pactaron así, yo no puedo conocerlo. Entonces, y el juez siempre va a estar a favor de que las controversias sean siempre convertidas en un arbitraje. De manera que se da esta fuerza a estos métodos alternativos para que la gente pueda acudir a esto y que sea un poco más eficiente. Eh, Tenemos que tener en cuenta que la gente puede renunciar a lo que escribió alguna vez, porque puede ser que tú en un inicio tú hayas hecho el convenio arbitral y tú hayas pactado ello y para ti sea eficiente tener un convenio arbitral, pero después ya no. Entonces tú puedes escribir, hacer un documento con otra parte diciendo que van a renunciar y que prefieren someterse a un juez normal. ¿Esto por qué suele pasar? Porque recordemos que el arbitraje es un juicio privado. Y si es que es privado, cuesta, a diferencia del juez que es gratuito. Entonces, muchas veces se dan cuenta que el centro de arbitraje les puede cobrar demasiado dinero por este procedimiento y prefieren irse donde un juez, porque puede ser un poco más económico. Ahora, tenemos la renuncia tácita también. ¿Qué es esta renuncia tácita? Cuando se mete el procedimiento, un juicio, y nadie dice nada. O sea, nadie dice, oye, nosotros pactamos arbitraje, no podemos estar aquí. Realmente nadie lo dice. Y entonces, si es que alguien dice que tenemos un convenio arbitral, pues en ese caso el juez debe resolver sobre este convenio arbitral y tiene que mandar a la otra parte para que decida sobre estos aspectos. Y después, obviamente, si es que acepta el convenio arbitral, se termina ahí el juicio y manda al arbitraje para que se resuelva en este juicio privado. Este juicio privado, cabe señalar que a diferencia de lo que es el juez, este juicio ya es confidencial, que eso es muy interesante tener en cuenta. Por cuanto al ser ya confidencial, ya vamos a tener algunos criterios en los cuales ya podemos hablar libremente, ya no vamos a tener esos problemas de que lo que hagamos se ocupe después. Entonces ya vamos a tener ciertas facilidades. Hablemos ahora de lo que son, perdón, de lo que son estas medidas cautelares. En derecho, las medidas cautelares hacen referencia a aquellas herramientas las cuales pueden ser usadas para asegurarse de algo. Por ejemplo, quieres asegurarse que tal persona vaya como testigo y no quiere ir. Listo, lo metes preso y así la policía lo llevará obligado a que rinda su versión. ¿Quieres asegurarse de que una persona no venda determinado carro o determinado bien? Chévere, no hay problema.
pones como medida cautelar que en todo el sistema del Ecuador se establezca que tal carro o tal casa no se puede vender. Eso es una medida cautelar. Y ha avanzado tanto el arbitraje que estas medidas cautelares también se pueden pedir en arbitraje sin ningún problema. El árbitro inclusive puede exigir una garantía para indemnizar daños y perjuicios que causen estas medidas. Y vean cómo ha avanzado este espectro del arbitraje, que inclusive podemos solicitar el auxilio de funcionarios públicos, podemos pedir que nos ayude la policía, que tenemos un problema sobre determinado, por ejemplo, una caja fuerte que esté en una casa. Podemos pedir ayuda a la policía para que la policía entre a sacar la caja fuerte. O sea, vemos cómo ha avanzado y no es que, como muchas personas piensan, el arbitraje simplemente es un juicio de amigos que no tiene ningún valor. No, por supuesto, aquí se va a dictar un documento que se llama laudo arbitral, que tiene la misma fuerza de una sentencia y podemos pedir ayuda a la policía, podemos pedir ayuda a funcionarios públicos, podemos pedir a todo el mundo esta ayuda. Y en este juicio privado que es el arbitraje, vamos a tener una etapa muy interesante que se llama audiencia de sustanciación, que es una audiencia en el cual este árbitro, que es este juez privado, se va a presentar con las partes, como quien dice, poniéndose al servicio. Y si las partes quieren, pueden alegar alguna cuestión ese rato. Y después existe la audiencia de estrados, que es optativa. Como había mencionado, las partes deciden las reglas de este arbitraje, entonces ellos deciden si es que existe o no existe esta audiencia. Y esta audiencia de estados, pues simplemente es para que la gente pueda argumentar. Generalmente los abogados nos gusta hablar bastante, entonces podemos solicitarla. Pero como les decía, este procedimiento de arbitraje es tan privado, es tan a la voluntad que si las partes no lo quieren, pues no existe. Y de esa manera inclusive se disminuyen tiempos. Y así vemos como, por ejemplo, los procedimientos de arbitraje van haciendo mucho más cortos que los procedimientos judiciales. Porque en un procedimiento judicial vamos a tener obligatoriamente que cumplir algunas audiencias, que cumplir algunas diligencias. Aquí no, aquí si nosotros queremos, tenemos la audiencia, si no, no queremos, no hay problema. Y como les mencionaba, cuando existen estos procedimientos de arbitraje, empiezan a aparecer los famosos laudos arbitrales. ¿Qué son estos laudos arbitrales? Son documentos que la ley establece que tienen fuerza de sentencia, son exactamente iguales a las sentencias y se pueden ejecutar de la misma manera. Es decir, con un laudo arbitral tú puedes congelar cuentas, tú puedes embargar bienes, es exactamente lo mismo. Es decir, es igual que irte a un juicio, solo que de manera privada, más rápida, con un juez que solo se encarga de tu caso, porque es privado, y es un poco más eficiente. Estos laudos no se pueden apelar. ¿Qué quiere decir el apelar? Ir a un juez superior. En el juzgado, tú puedes ir hasta al juez superior o hasta la Corte Nacional, y eso demanda 1 año y medio más. Entonces, con esto, al ser inapelables, también hace que el procedimiento sea más rápido. Obviamente se puede aclarar, ¿no? Puede darse el caso de que el árbitro es un ser humano, puede equivocarse, puede escribir mal un número de cédula, puede escribir mal el nombre, y obviamente ante estas situaciones se le puede pedir que se amplíe o se aclare esta situación sin ningún inconveniente. Entonces, obviamente, este juez que va a recibir las peticiones de aclarar o de ampliar puede demorarse 10 días, vemos que es un tiempo rapidísimo, y no va a caber absolutamente nada a ese laudo a menos de lo que diga la ley de arbitraje y mediación. Es decir, vemos que este procedimiento es mucho más rápido, ya no tenemos tantas instancias, tantos juzgados, tantas audiencias, lo cual hace que sea un poco más eficiente. Como les había mencionado, este laudo arbitral puede ejecutarse porque es obligatorio, no porque lo haya escrito un particular deja de ser obligatorio. Y las partes pueden pedir a un juez que, como les había mencionado, que inicie la ejecución, es decir, que se cancelen cuentas, que se retengan créditos, que se embarguen bienes, que se utilice la fuerza pública para quitar los autos. O sea, toda esta clase de cuestiones se puede llegar a hacer con un laudo arbitral sin ningún problema. ¿Qué podemos hablar sobre la confidencialidad y el lugar del arbitraje? En primer lugar, como les había mencionado, el arbitraje es confidencial, es decir, ya no vamos a tener esa posibilidad de que cualquier persona
comente sobre nuestra situación de que esto sea público. Ahora ya nadie puede, ya nadie puede verlo, solo las partes y los abogados, nada más. O en el juez en el caso de que haya algún tipo de recurso. Debemos determinar el hecho de que si es que nosotros no pactamos absolutamente nada sobre de dónde va a ser el arbitraje, pues obviamente se puede determinar, ver el lugar donde se da el conflicto o el domicilio del demandante. Este puede elegirlo. Es decir, nosotros podemos decidir dónde ir este procedimiento. Si nosotros estamos en Quito, podemos decir que no nos gusta pelear en Quito. ¿Qué te parece si mejor peleamos en Guayaquil cuando tengamos un problema? Bueno, no hay problema. Y nos podemos movilizar a Guayaquil. Como les había dicho, el arbitraje es bastante libre. Uno puede cubrir simplemente lo que necesita y de ahí el resto puede pactar lo que sea. Inclusive este tribunal puede reunirse en donde quiera con tal de que sea apropiado para las diligencias. No se ha dado muchos casos, pero es posible, ¿no es cierto?, que el árbitro les reúna a la gente en un lugar público, como un café. ¿Por qué no? Si esto es privado, el árbitro trabaja para las partes, él ciertamente va a decidir quién tiene la razón, pero hay esa cercanía, no hay ningún problema. ¿Qué más podemos decir? Algo que sí nos pide la ley es que los procedimientos sean obligatoriamente en castellano, es decir, en español. Ha habido casos en los cuales la gente es un poco exagerada y valiéndose de este criterio un poco libre del arbitraje, dice, no, yo quiero que mi procedimiento sea en chino mandarín. No, nadie va a poder defenderse, absurdo. Y si es que tenemos un documento firmado en el extranjero, pues este documento tranquilamente puede traducirse. Una cuestión interesante en el arbitraje es que no se acepta ninguna clase de cuestión que intente retardar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los abogados no podemos meter 1.000.000 de escritos como sí podemos en materia judicial para que esto se haga lento, porque algunas veces nos beneficia. Y si es que nosotros hacemos algo para entorpecerlo, pues tenemos una multa de 10 a 100 salarios básicos unificados, que es bastante. Estamos hablando de $40,000, estamos hablando de $4,000. Y debemos tener en cuenta de que el arbitraje, si es que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con algunas cuestiones, porque claro, cuando nosotros vamos a someternos, generalmente no prevemos todo. Y si es que no nos hemos puesto de acuerdo, pues se sujeta a las normas de la ley. Inclusive los centros de arbitraje tienen protocolos establecidos en los cuales si las partes no se han puesto de acuerdo, pues pueden tranquilamente someterse a ello, sin problema. Y eso, mis estimadas, es lo que podríamos analizar con respecto al primer método alternativo, que es el arbitraje. Que como les decía, como manera de resumen, tenemos cómo la solución de conflictos ha ido evolucionando continuamente y ahora tenemos estos juicios privados, es decir, donde nosotros contratamos al árbitro para que el árbitro nos dé resolviendo el asunto. Donde nosotros elegimos todo, inclusive dónde vamos a hacer el arbitraje. Donde nosotros podemos decidir cuánto tiempo vamos a dar a las pruebas, donde nosotros decidimos si es que hay o no hay audiencias. Todo ello para que sea más eficiente, para que sea más rápido, para que sea inclusive que las partes se queden más tranquilas y se puede actuar en su orden. Hablemos ahora con respecto a la mediación. La mediación es otro mecanismo alternativo de solución de controversias, en donde las partes ya no van a someterse a la decisión de un tercero, sino que las partes mismo van a solucionarlo, pero van a ser asistidas por un tercero neutral llamado mediador. Es decir, este mediador no es que va a decidir nada, el mediador no ve pruebas, el mediador no te dice tú tienes la razón o tú no tienes la razón. El mediador lo único que es un facilitador de diálogo, es decir, les acerca a las partes, es el intermediario que puede solucionar el conflicto. Entonces, estas personas van a procurar un acuerdo. Y es importante este negociador, este mediador, porque puede someterse como un tercero. Es muy interesante como, por ejemplo, pasa en los procedimientos en los cuales la gente se va a divorciar. Y generalmente, al ser divorcios, las personas tienen conflictos de índole personal, índole sentimental. Entonces, no quieren verle a la otra parte. Entonces, puede pasar que la esposa diga, no, yo no le quiero ni volver a ver a ese señor, que se vaya al diablo, no lo quiero ni volver a ver. Entonces, ahí es donde actuamos los mediadores y decimos, ok, no hable con él, hable conmigo.
¿Qué necesita? Y esa persona poder transmitir las ideas al otro y ser este tercero para evitar que la gente se ponga en problemas más grandes. Y así procurar un acuerdo. Este acuerdo también va a ser sobre materia transigible, es decir, negociable, obligatoriamente. También va a ser definitivo, ya vamos a analizar cómo este acuerdo también tiene una fuerza de sentencia, es decir, con este acuerdo podemos tranquilamente congelar cuentas, embargar bienes, pedir ayuda de la policía, o sea, sin ningún problema. Una cuestión interesante a tener en cuenta es que este procedimiento es voluntario, a diferencia del arbitraje. Si es que tú no asistes al arbitraje, aunque tú ya lo hayas pactado, tú vas a ser sancionado. El árbitro obviamente va a señalar como que tú no te has defendido, entonces va a fallar en tu contra. Pero en la mediación, como es una negociación, entonces aquí el procedimiento al ser voluntario, si es que las dos partes no asisten, pues no se da. Es obligatorio que las dos partes asistan. La ley establece que se puede solicitar a centros de mediación. Hay bastantes en la ciudad de Quito, hay bastantes en la ciudad de Guayaquil. Prácticamente ya todo el país tiene un centro de mediación. Nosotros tenemos el centro de mediación CEMEPA, el cual estamos en la ciudad de Quito y en Ibarra, sin ningún inconveniente. Y pueden someterse estos conflictos que pueden ser negociables a procedimientos de mediación. Pueden someterlo cualquier tipo de personas, las empresas, las sociedades, Pedro, Juan, inclusive el sector público se puede meter a esta negociación sin ningún inconveniente. Debemos tener en cuenta que el Estado puede someterse a mediación inclusive, pero necesita algunos requisitos extras, que bueno, no viene al caso. Para nosotros someternos a mediación no necesitamos un acuerdo. Podemos hacerlo con una solicitud. Y esta solicitud se hace por escrito y debe tener la designación de las partes, la dirección domiciliaria y sus números telefónicos y una breve determinación de la naturaleza del conflicto. Nada más. Es decir, es un documento que no va más de una página. Exagerado. Una persona inclusive puede descargarse los modelos de los centros de mediación y simplemente llenar los datos. O sea, no hay tanto problema. Porque debemos recordar que a diferencia del arbitraje y los juicios, la mediación no requiere abogados. Entonces cualquier persona se puede meter a esto sin ningún inconveniente, inclusive así gastar menos en abogados. ¿En qué casos procede la mediación? Como ya les habían mencionado, cuando existe una solicitud de las partes o cuando existe un convenio escrito sin ningún problema. Nosotros tenemos un contrato, en ese contrato, en unas 4 líneas más abajo, dirá, las partes se someten a mediación, bla, 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 sin problema. Y 3, cuando el juez disponga que se pueden someter a arbitraje. Porque suele pasar que el juez tiene demasiado trabajo y dice, ok, mira, es una pensión alimenticia. Oye, las pensiones alimenticias se pueden resolver la gente negociando, no voy a perder el tiempo con esto, mándense a mediación. Entonces, a pesar de que nosotros queramos ir a un procedimiento judicial, el juez, para ahorrarse el trabajo, va a mandar a centros de mediación, sin ningún problema. ¿Y qué pasa con este convenio de mediación y los jueces? Pues al igual que los convenios arbitrales, pues si es que un juez conoce de estos convenios, no puedes conocer absolutamente nada al respecto. Es necesario que primero se vayan a un centro de mediación. Vemos cómo se ha ido evolucionando a inclusive el hecho de que el juez ya no sea necesario, sino que nos vamos a estos procedimientos privados. Entonces, tenemos en cuenta aquí 2 tipos de renuncia a estos convenios. Tenemos el convenio, la renuncia expresa, perdón, y la renuncia tácita. La renuncia expresa, al igual que como vimos con el convenio arbitral, es cuando las partes decimos no queremos. Y la renuncia tácita es cuando presentamos una demanda ante un juez y ninguno de ellos dice si es que es posible o si es que no es posible que exista un convenio. Esta acta ciertamente tiene algunos lineamientos, ¿no es cierto? El acta de mediación es el resultado del procedimiento de negociación, en donde vamos a tener una relación de los hechos, las obligaciones que nos ponemos y las firmas o huellas digitales de las partes y del mediador. Debemos tener en cuenta que por solo la firma del mediador, el documento ya se considera auténtico. Entonces ahí vemos cómo este mediador llega a tener esta importancia, porque si es que fuera tan fácil que nosotros nos negociáramos entre nosotros, no haría falta ir a un mediador. Nuestro acuerdo queda ahí y ya.
Pero no, preferible ir donde un mediador para que se expida este documento. Y este documento ya tiene la fuerza necesaria. Debemos tener en cuenta que el acta de mediación tiene este efecto de sentencia, es decir, es igual a una sentencia, y como les había mencionado, también puedes embargar bienes, puedes cancelar cuentas. Obviamente, el juez de la ejecución, es decir, si nosotros queremos embargar algún bien, no se puede poner a revisar el acta, simplemente hace lo que dice el acta, nada más, sin ningún problema. Y si es que nosotros tenemos un acuerdo en alguna parte del problema, pues la otra parte sí ya se tendría que someter a un juicio. Debemos recordar adicionalmente que en los asuntos de menores y en asuntos de alimentos, el acuerdo puede someterse a revisión 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de los derechos de un niño. Entonces, si es que por A o B circunstancias el padre tiene ya más ingresos, se puede volver a someter a mediación. Si tiene menos ingresos, pues se someterá a mediación. Es decir, podemos modificar los asuntos de los niños. Bueno, ¿y cómo sabemos que una mediación es válida? La mediación es válida cuando se lo hace ante un mediador de un centro o un mediador independiente, sin ningún inconveniente. Y debemos tener en cuenta que esta validez, debemos tener en cuenta que para estar habilitado para actuar como mediador independiente de un centro, debe contarse con una autorización escrita de un centro de mediación. Todos estos centros van a emitir autorizaciones para sus mediadores, sin problema. Hablemos ahora de la confidencialidad de la mediación, que es muy importante porque también este procedimiento es confidencial, lo cual puede, como les había mencionado, ser de mucha utilidad para muchas personas. Por ejemplo, si es que vamos a hablar sobre el despido de una persona y en vez de que todo el mundo se entere, porque el archivo es público en un procedimiento judicial, que X persona se sacó dinero, que X persona hizo mal su trabajo, que tal persona tuvo problemas con el gerente, mejor solucionarlo por estos mecanismos que son confidenciales, en donde cualquier cosa que se diga no se puede decir para afuera. Porque si es que se lo hace, va a existir sanciones. Debemos tener en cuenta que es tan confidencial el asunto que la persona que va a estar como mediador queda absolutamente inhabilitada para ser abogado, para ser testigo, para ser apoderado de un procedimiento judicial. Nos ha pasado en el centro que muchas personas que vienen a negociar deciden no negociar y después irse a un procedimiento judicial. No hay ningún problema. El problema es que cuando se van estos procedimientos judiciales, nos piden a nosotros como testigos que vayamos y hablemos sobre lo que se habló en mediación. No se puede. Entonces nosotros llegamos y decimos, mis estimados, por la ley de arbitraje y mediación, no podemos decir absolutamente nada, no podemos hablar absolutamente nada de lo de la audiencia porque fue confidencial. ¿Y qué pasa si es que no llegamos a tener estas actas de acuerdos? Podemos tener un acta de imposibilidad de acuerdo o un acta de constancia de imposibilidad de mediación. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la primera se emite cuando las partes fueron a la audiencia, pero no se pusieron de acuerdo. Y la segunda es que cuando las partes ni siquiera fueron a la audiencia, porque recordemos que esto es voluntario. Entonces puede ser que se señale un día para la negociación y las partes no quieran ir. Entonces en ese punto se hace un acta de constancia de imposibilidad de mediación. ¿Y qué podemos mediar? Bueno, pues podemos mediar prácticamente todo lo que sea negociable. ¿Podemos negociar alimentos? Sí. ¿Podemos negociar relaciones laborales? Sí. Siempre y cuando no hablemos de derechos adquiridos, es decir, los sueldos, los décimos, esa clase de cuestiones. Pero de ahí el resto podemos negociarlo todo. Cuestiones de tránsito, muy importante y prácticamente algo muy recurrente en los centros. Accidentes de tránsito. Suelen negociar bastante. ¿Para qué irnos a un procedimiento judicial que demora 2 años cuando lo que necesitamos es arreglar los carros rápido? ¿Y para qué nos sirve tener un procedimiento judicial de 2 años si el carro se va a quedar guardado en un patio de la policía por 2 años? No, no tiene sentido. Mejor nos vamos a mediación, solucionamos rápido, negociamos quién va a pagar. Generalmente la solución en temas de tránsito es cada quien paga su carro y chao. Y así nos evitamos esta clase de problemas, ¿no? Tenemos de ámbito mercantil, es decir, negocios. Los negocios se pueden negociar también. Materia civil, hablamos de contratos, podemos tener los contratos de arriendo, podemos tener los contratos con proveedores, toda esa clase de cuestiones sin problema.
Hablamos también del ámbito societario, los problemas que tenemos entre los socios de los negocios, sin ningún inconveniente, etcétera. Se puede mediar prácticamente todo lo que sea negociable. Entonces tenemos que podemos negociar inclusive cuestiones de, como les había mencionado, luego de un divorcio. Podemos negociar cuestiones de índole de quién se queda con los niños, quién se queda con las cosas, cómo van a pagar. Hemos tenido mediaciones en donde se pelean hasta por quién se va a quedar con el perro. Cuestiones por el estilo. Entonces se puede negociar absolutamente todo ello. Y quería darles una idea de cómo se hace de diferencia toda esta clase de cuestiones. Como la diferencia y con el juicio, ¿no es cierto? En primer lugar, la mediación es barata, el juicio es caro. Si ciertamente la mediación se hace un centro de mediación y los centros de mediación, a menos de los públicos, los privados sí te cobran una cantidad de dinero, pero no es mucho. Más caro te salen los honorarios del abogado, del juicio, literal. La mediación no tiene ningún formalismo, porque se entiende que es una negociación libre. Inclusive las partes podrían irse a una cafetería y ahí negociar sin problema. En cambio, en el juicio ya tienes el hecho de que tienes que pararte cada vez que viene el juez, sentarte cada vez que va el juez, te tienes que entrar hasta 10 minutos en cada audiencia, porque si entras al minuto 11 ya te ponen abandono. Aquí no, ya tenemos una cuestión mucho más laxa. Inclusive para citar, nada de que no, es que tienen que irse el funcionario del Consejo de la Judicatura, citarte, verte la cara, verte la cédula. Aquí podemos citar hasta con WhatsApp, no hay problema. El procedimiento de mediación es rápido, demora cuanto se demore la gente negociando. Hay veces que la gente se demora 20 minutos. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a un juicio de 2 años cuando podemos solucionarlo en 20 minutos? Las mediaciones más largas que hemos tenido, al menos en el centro, son que 2 semanas, exagerado, sin ningún problema. Esto va a permitir alianzas y nuevos socios mientras que el juicio es ineficiente. En la mediación no hay ningún tipo de violencia, es decir, la gente va voluntariamente, negocia y ya. Mientras que en el juicio existe una violencia, porque si es que tú no vas, va el policía y te saca patadas. Si es que tú no quieres hacer algo, te sanciona. Entonces ya es diferente. Debemos tener en cuenta el hecho de la ejecución, es decir, esto de embargar los carros, de secuestrar bienes, de cancelar cuentas. En un juicio prácticamente es obligatorio, por el hecho de que a la gente no le gusta perder. Entonces, si es que tú pierdes en un juicio, siempre vas a tener la idea de, es que este juez le compraron, es que esto es injusto, es que esto es ilegítimo. Entonces, no vas a cumplir. Y como no vas a cumplir, vas a tener que embargarte los bienes. Con la mediación es diferente, porque tú estás negociando. Entonces, como tú estás negociando, es mucho más sencillo que tú cumplas, porque tú estás negociando algo que te conviene. Entonces, casi no es necesario esto del embargo, pero es la posibilidad de hacerlo. Pero en verdad hay muy pocos casos. Este mediador sí es neutral, independiente e imparcial. ¿Por qué es neutral, independiente e imparcial? Porque él no decide. Deciden las partes que negocian. El mediador simplemente es un facilitador de diálogo, no le interesa lo que está pasando. Un juicio nos queda la duda de si realmente es imparcial y neutral el juez porque le podemos comprar, porque él sí va a decidir, sin ningún problema. Y la mediación, obviamente, tenemos tantos centros de mediación a lo largo del país que la carga de casos es menor. Generalmente tendremos unos 2 diarios, 3 diarios, exagerado nomás. Mientras que los juicios tienen 1000 semanales. Entonces, obviamente, ello va a hacer que el trabajo sea menos eficiente. Obviamente, la mediación es confidencial, mientras que en el juicio es pública. Y una cuestión interesante es que tanto en la mediación como en el arbitraje, al ser privado, te tratan mejor, porque eres el cliente. Mientras que en el juicio eres el usuario, eres el caso 1.000.000. Entonces ya tenemos la diferencia, como por ejemplo, en el juzgado tienes que hacer la fila de 3 horas para que te den un turno y después esperar a que te den el turno y que te atienda mal la chica que recibe los escritos, e inclusive te saque la policía si es que está mucha gente y el secretario te vea con mala cara. O sea, realmente es un trato pésimo. Mientras que en un ámbito privado es diferente. Ya, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Quito ya te dan cafecito, te dan donas. En los centros de mediación es muy común que te den comida, que te traten con cordialidad, porque
es tu cliente, entonces tú lo vas a tratar de una manera diferente. Le vas a responder llamadas, le vas a preguntar cómo le va, cómo está, o sea, ya es un trato completamente diferente. El problema de la mediación es que es voluntaria y si la gente no quiere negociar, pues no hay nada. Pero para eso también está el mediador. Se supone que el mediador es una persona estudiada en el ámbito de la mediación, por materia, ya ha sido estudiada teóricamente y en casos prácticos, entonces sabe cómo desarrollarse y cómo llegar a las personas que no quieren negociar. Una técnica muy común hecha por nosotros es el de separar a la gente, porque muchas veces la gente no quiere negociar con aquel que le tiene enfrente. Entonces le decían, hacemos lo que decíamos al inicio, ¿no es cierto? Ya, listo, usted no quiere hablar con su ex esposo porque le odia, no hay problema, hable conmigo. Usted no quiere hablar con su ex esposa porque le engañó, no hay problema, hable conmigo. Y de esa manera las cosas van fluyendo. Antes de terminar esta pequeña charla que espero que les haya sido de mucha utilidad, de cómo ustedes pueden someterse a estos procedimientos y así evitar juicios y se vayan ustedes familiarizando con estas tendencias que inclusive ya son muy normales en países como Europa, como Estados Unidos, en América Latina hemos estado poco a poco, pero lo vamos haciendo. Inclusive en otros países ya tenemos mucho lo que es el tema online. Hacer audiencias de negociación online, que la gente firme con firma electrónica es muy normal. En el Ecuador se implantó eso a partir del COVID. O sea, estamos hablando que solo por el COVID tenemos esta clase de situaciones y que no fue del todo adecuado, pero ya vamos avanzando poco a poco. Tenemos esta pequeña estadística que es del año 2019, en donde nos muestra realmente cuántos casos se han sometido a procedimientos de mediación. Tenemos familia, tenemos 19,000 casos. En materia de inquilinato tenemos 2,000, laboral 2,000, tránsito 2,000 casos. Tenemos bastante en familia porque debemos recordar que la gente necesita, cuando tenemos pensiones alimenticias, necesita el pago rápido de las pensiones alimenticias para el niño. El niño no te puede esperar 2 años a que tú pagues una pensión alimenticia. Entonces, preferiblemente se hace por mediación para que el pago a los niños sea mucho más rápido sin ningún problema. Tenemos de consumidores y usuarios del 97 casos ingresados y de adolescentes infractores 9 casos. Es decir, vamos viendo cómo sí existen casos que se van desarrollando por mediación. Como les decía, el mayor caso son la familia por el hecho de las pensiones alimenticias. Y bueno, ¿y qué resultados tenemos en mediación? Tenemos resultados bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, que de los 41,000 casos atendidos, 23,000 fueron acuerdos logrados, es decir, estamos hablando casi de la mitad de los acuerdos que se hicieron. Entonces estamos perfectamente bien porque significa que la gente sí puede ir a negociar sin ningún inconveniente. Y de ahí tenemos que se han dado 25,729 audiencias, es decir, se fueron 25,000 veces, las personas sí fueron a la audiencia. Y de esos 25,000, 23,000 hicieron acuerdos. Entonces, son datos bastante interesantes, son datos que nos muestran cómo la gente ya empieza a utilizar estos métodos para evitar irnos a juicios. Y vemos cómo, por ejemplo, a lo largo de estos años ha ido aumentando o bajando la cantidad de juicios, de procedimientos de mediación en estos tiempos. En el 2014, que recién se estaba iniciando esta costumbre, no era muy común, entonces solo tenemos 13,000. Y vemos cómo va subiendo. Una cuestión interesante es que en la mayor cantidad de casos tenemos en el 2016. Y eso tiene una razón de ser. Y eso se da por el hecho del terremoto. Cuando ocurrió el terremoto, mucha gente perdió sus negocios, mucha gente perdió sus trabajos. Entonces, ante esa situación, la gente decidió hacer acuerdos para solucionar problemas para que se solucione todo más rápido. Y es una cuestión que va a pasar exactamente igual ahora con el COVID. Con el COVID posiblemente, recordemos que la cuestión del terremoto duró 1 o 2 meses, en el COVID ya vamos a los 6. Entonces vamos a tener, yo estimo que si es que tuvimos 34,000 en el 2016, ahorita vamos a tener unos 60,000 casos de mediación. Porque el COVID te permite afianzar estos procedimientos de mediación. Y eso es lo que yo quería comentarlos en esta pequeña hora que hemos tenido este procedimiento de introducción a métodos alternativos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y me quedo presto a cualquier cuestión que me quieran comentar. Muchas gracias.
Katy, no te escuchamos. ¿Qué le pasaría a Katy? Ujú. No hay problema. Ya, ya, ya. A ver, yo les recomendaría, inclusive estamos haciendo un análisis en el centro para escribir un libro con respecto a esto, con casos ya prácticos. Es preferible primero meterse en mediación, porque es más barata. Entonces, si nosotros logramos solucionar en mediación algo, ya no tendremos que irnos hasta arbitraje, porque el arbitraje sí es caro. Poniéndoles en números. En la mediación, por ejemplo, costos iniciales, la mayoría de centros estamos entre los 5 y 10 dólares. De ahí los costos finales estamos entre un 5 al 2% de las cuestiones que estamos negociando. Entonces, o sea, ¿para qué vamos a pagar eso? O sea, por qué no pagar eso, perdón, en vez de pagar el arbitraje? Y el arbitraje ya es caro. El arbitraje ya estamos hablando de unos $4,000 de los honorarios del árbitro. Entonces, claro, en ese punto preferible irnos a mediación y si es que no vale la mediación, es decir, si es que la gente no quiere negociar, nos vamos a arbitraje. Porque lastimosamente ahí la cultura ecuatoriana no le gusta negociar, quiere imponerse. Y ahí sí tenemos problemas, porque la gente dice, no, es que yo considero que mire, no es justo y yo quiero que esto, yo quiero que el otro, pero no se dan cuenta que negociar es ceder. Entonces, cuando la gente no cede para nada, entonces en ese punto ya nos podríamos meter a arbitraje. Pero qué mejor empezar con la mediación y así tenemos ese filtro y si es que todo se soluciona en mediación, chao, se acabó el problema. Cuéntame.
Recordemos que todo el mundo negocia, siempre. O sea, tú te levantas y ya tienes que ver con tu familia qué desayunan. Entonces ya desde ahí estás negociando. Tienes que ir donde tu jefe y ya tienes que ver si es que te aumentan o no el sueldo. O sea, todo en la vida es negociación. Ahora, qué mejor si es que tenemos esta clase de entrenamiento. A los que estudiamos mediación sí nos entrenan en ese punto, es importante tener en cuenta ello, nos enseñan mucho del lenguaje corporal, es interesante, nos enseñan inclusive cuando una persona está cerrada, nos enseñan inclusive cómo hacer que una persona se explaye, porque muchas veces eso es lo más necesario. Entonces, todas esas técnicas es muy útil y todos deberían usarlas. Como les digo, todo el mundo negocia al menos unas 20 veces al día. Es imposible no hacerlo. Entonces, claro, es totalmente necesario. Ahora, existen muchos cursos muy buenos. Yo recomendaría, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio de Quito, el cual habla muchísimo sobre negociación, es muy bueno. Como te decía, también hablamos sobre el lenguaje corporal. No al nivel de como se ve en las películas de que, estás abriendo una ceja y está mintiendo. No, 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 ese no es el propósito, pero sí puedes ver como, por ejemplo, cuando una persona está callando esa información, como cuando una persona no está siendo del todo sincera, como cuando una persona puede dar un poco más, o sea, esa clase de cuestiones. Entonces, sí, claro, es pues, totalmente necesario que todo el mundo lo haga sin problema y porque el hecho de que todo el mundo negocia, ¿no? A cada hora del día. ¿Ahí logran escucharme? ¿Sí logran escucharme? Sí, perfecto. Ya, la siguiente pregunta es cómo se está mediando actualmente por la época de la pandemia, o sea, cómo se está manejando el trámite, qué medidas de seguridad se están siguiendo, por lo que ya se está volviendo el asunto de judicatura, algo vi en las noticias que ya se estaba reanudando con normalidad, entonces quisiéramos saber cómo se está manejando este tipo de asuntos si yo quisiera ir a un centro de mediación. Ya, perfecto. A ver, durante algunos 2 meses más o menos al inicio de esta pandemia, para evitar contagios, el Consejo de la Judicatura nos cerró a todos. Nos prohibió trabajar y nos permitió simplemente bajo herramientas de Zoom y con firmas electrónicas. El problema es que se dio cuenta que eso no era eficiente porque en el Ecuador el 3% tiene firmas electrónicas. Nadie más tiene una firma electrónica. Entonces, si es que Pedro Fulano Mengano iba a una audiencia de mediación por Skype o por Zoom, no podía firmar porque no tenía firma electrónica. Entonces, para evitar esas cuestiones, nos han autorizado a trabajar de la siguiente manera. Tenemos dos opciones diferentes. La primera es hacer toda la audiencia, es decir, la negociación bajo métodos telemáticos, es decir, reunirnos con la gente, pero vía Zoom, hablar con ellos vía WhatsApp, reunirnos por llamada, videollamada y esa clase de cuestiones. Y cuando ya nos toque firmar, vamos ahí sí al centro de mediación. Pero obviamente esta firma en el centro de mediación con todas las medidas de cuidado del caso. Alcohol, amonio, las alfombras, las personas en el centro de mediación utilizamos los trajes, mascarilla, los cobertores faciales, o sea, completo. Y la opción dos es el hecho de que si la gente mismo no quiere hacer esto por videoconferencia, pues hacemos una audiencia física. Es decir, nos reunimos físicamente y allá y obviamente también con las medidas, siempre separándose con una distancia prudente y con todas estas herramientas. Y se podría realizar sin problema. Es decir, desde que nos permitieron abrir otra vez, estamos hablando desde mediados de junio, estamos teniendo estas medidas y nos dan resultado, ¿no? Porque no podemos dejar que la gente se sienta en indefensión, porque claro, tú me dices, las unidades judiciales están trabajando, pero si antes se demoraba un juicio un año, ahora que los funcionarios públicos están trabajando medio tiempo, que tenemos tantas causas represadas por los despidos masivos, tranquilamente ahorita un juicio te va 3 años. Entonces, para evitar esa clase de cuestiones, ir a mediación te resulta un poco mejor y estamos trabajando con todas las medidas de precaución. Ahora, hay noticias también que, por ejemplo, la unidad de flagrancia en Quito van a cerrar porque ya hay demasiados contagios de funcionarios ahí dentro. O sea, ya tenemos a jueces que ya han sido contagiados.
Entonces ya no puede entrar la ciudadanía, y hay que sanitizar todo ese asunto. Entonces ya la gracia van a cerrar. El Complejo Judicial Norte acá de Quito también, ya hay noticias de que también ya hay 8, 9, 10 contagiados y ya no puedes atender a la ciudadanía así. Entonces van a terminar cerrando otra vez. Entonces, bueno, eso sería la respuesta, más o menos. Trabajamos siempre con mecanismos de salud, de seguridad. Listo. Y justamente iba a la próxima pregunta, que ¿con qué medidas o qué requisitos o con qué papeles se debe asistir para mediar estos temas que están bastante en boga, como despidos, liquidación, excesivos cobros? ¿Qué tendría que hacer una persona que está teniendo esta vulneración? Bueno, recordemos que, como les había dicho hace más o menos unos 15 minutos, la mediación es libre. La mediación no tiene formalismos. Entonces, no es que tienes que entregar el contrato certificado por notario y con firma del Señor Jesucristo. O sea, no hay ningún formalismo. Aquí tú simplemente vas y como el mediador no puede revisar prueba porque no es juzgón, no te va a juzgar de ninguna forma, es simplemente un tercero intermediario, tú vas y si es que la otra, y tú comentas tu problema y se acabó. No tienes que presentar ninguna prueba, no tienes que presentar absolutamente nada. Ahora, si la otra parte quiere que tú presentes algo, pues vas a tener que presentarles sin ningún problema. En conflictos laborales no pasa, porque si es que el trabajador te pide, obviamente el empleador sabe que cuál es el trabajo. O sea, no te va a decir, no, pruébeme que usted es mi trabajador. No, si se entiende que existió la relación laboral por ahí, no hay ningún requisito de ese punto. Pues libre, pueden acercarse sin requisitos. Lo único que sí van a necesitar es la cédula, nada más, para revisar que su firma sea exactamente igual a la de la cédula. Y se acabó. Listo, Cristian, muchas gracias por tus respuestas. Y la última es que quisiéramos saber cómo te podemos contactar por tu centro de mediación CEMEPA. Bueno, nosotros estamos literalmente en todas las redes sociales habidas y por haber. Creo que solo nos falta TikTok. Pero de ahí tenemos todas. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube. O sea, literalmente solo nos falta TikTok. Entonces, pueden buscarnos como Centro de Mediación CEMEPA en cualquiera de estas redes sociales. Estamos dispuestos a ayudarles siempre. Inclusive pueden buscarnos de nuestra página web www.cemepa.com sin ningún problema. Y si no, pues podemos, también mi teléfono está siempre a la mano para poder atender cualquier tipo de consultas o si es que alguien quiere someter un procedimiento de mediación, igualmente, al 098-4373-647, repito, 098-4373-647 o al correo electrónico gerencia@cemepa.com. Una cuestión interesante a tener en cuenta es que somos CEMEPA, con M de mamá, porque a veces nos buscan como CEMEPA, con N, con de nene. No, es CEMEPA con M de mamá. Y ya con eso pueden tranquilamente, estamos a la orden, cualquier cosa que nos quieran consultar, pues con mucho gusto les ayudamos. Gracias, Cristian. Igual para finalizar, quiero agradecerte por habernos transmitido todos estos conocimientos que la verdad en estas épocas la resolución de conflictos es bastante necesaria, tanto en temas familiares, laborales o intrapersonales. Con esto quiero darte las gracias. Vamos a compartir tus redes sociales para alguna persona que le interesa y con esto le doy paso a Paz para que pueda dar el cierre. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego con todos. Una buena tarde.